Exactamente, decreto 1406 del Poder Ejecutivo. Ambas ciudades habían entrado en una zona de aislamiento total y bueno, a partir de hoy podrán desarrollarse en Paraná la actividad gastronómica, cultural y gimnasios. Y en Gualeguaychú las mismas actividades, nada más que se amplía a algunas actividades deportivas de tipo individual. Así que, bueno, es todo, por supuesto, según estrictos protocolos sanitarios, porque la situación sanitaria, si bien está estabilizada, pero tenemos que cuidarnos de que no se comprometa la capacidad sanitaria de la provincia. Estas actividades que usted mencionaba, tanto locales gastronómicos como gimnasios, ¿hasta cuándo se va a mantener o cómo son estas medidas de aquí en adelante? Mire, hay una serie de parámetros que están en el decreto, en los decretos de necesidad y urgencia nacionales, que establecen que cuando se acelera la tasa de crecimiento o de contagios de la enfermedad, o cuando se llega a un límite en la capacidad sanitaria que tiene la provincia o la zona de que se trate, allí se vuelve atrás con respecto a la circulación. Esperemos que eso no ocurra, esperemos que entremos en una situación en la que todas estas actividades se puedan sostener. Y también dependiendo de lo que haga el Poder Ejecutivo Nacional, que es el Poder Ejecutivo Nacional el que dispone si una ciudad está en aislamiento o en distanciamiento, y las provincias lo que hacen es ir regulándolo, habilitando excepciones o quitando excepciones de acuerdo a la situación sanitaria. Así que los plazos de las actividades dependen de lo que esté pasando, de lo que pase con la salud pública. Fiscal, ¿qué pasa con el tema de reuniones sociales y reuniones familiares? Bueno, por ahora eso permanece prohibido por los decretos de necesidad y urgencia nacionales. Respecto a eso, el decreto 1406 que firmó el gobernador no tiene ninguna novedad y no lo podría tener porque en realidad eso depende del Poder Ejecutivo Nacional. Son prohibiciones que están en los decretos nacionales y que allí sí el gobernador o los gobernadores no pueden disponer por sí mismos, salvo que el gobierno nacional los autorice. Claro. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la circulación de personas dentro del departamento? En los últimos días conocíamos que algunas localidades habían levantado justamente los controles a sus comunas, teniendo en cuenta justamente que se estaba flexibilizando un poco esta cuestión, siempre con la recomendación, ¿no?, de la gente que circule lo menos posible. Claro. Dentro del departamento hay que distinguir dos situaciones en Entre Ríos. Las ciudades que estamos en aislamiento, la circulación no está permitida, salvo para hacer las actividades que están excepcionadas. Y dentro de esto para Paraná y para Gualeguaychú, y para Oro Verde y para Colonia Avellaneda. Ahora, en el resto de las localidades de la provincia, la circulación dentro del departamento está permitida porque están en distanciamiento. No obstante, yo ayer, por ejemplo, lo que vi es bastante circulación en Paraná, a pesar de la circulación que no tenía que ver con las excepciones, sino que era circulación recreativa. Claro. Ese tipo de circulación no está permitida. Por supuesto que la autoridad, sobre todo la policía, trata de explicarlo, pero no está permitida. Tiene que quedar claro que todavía estamos en aislamiento. Lo que intenta el Poder Ejecutivo es habilitar actividades que son críticas en cuanto a la situación en la que están, por ejemplo, la gastronomía, Claro. pero siempre bajo estrictos protocolos que hay que cumplir, porque acá el peligro es que se dispare la tasa de contagios nuevamente. Fiscal, usted mencionaba esto de la circulación en el departamento. Esto rige al menos hasta el 20 de este mes y después se irá evaluando, ¿no? Exactamente, que es el vencimiento del decreto nacional, el decreto de necesidad y urgencia nacional, que recordamos colocó a Paraná, a Oro Verde, a Colonia Avellaneda, San Benito y a Gualeguaychú dentro de zonas de aislamiento. Así es. ¿Cómo entiende usted que ha sido el comportamiento de los vecinos? Digo, independientemente de los controles, ¿no? ¿Cómo se analiza la situación en cuanto al cumplimiento del vecino de todas estas medidas?
Mire, controlar poblaciones tan grandes con la policía es prácticamente imposible, por lo cual hay que apelar a la responsabilidad individual. Yo creo que hay un control, hay una actitud, en algunos casos de un cumplimiento estricto y en otros casos yo veo que se descontrola un poco la situación, especialmente con el tema de las reuniones sociales. Ahí es donde veo, no tanto con las actividades económicas, que lo que veo es que se cumplen los requisitos y la municipalidad está controlando su cumplimiento. Pero en las reuniones sociales es donde veo el punto débil de toda esta situación y donde, según la autoridad sanitaria, es donde se producen la mayor cantidad de contagios. Ahí es donde hay que tomar todas las precauciones posibles. Pero como usted dice, el control policial es muy relativo ahí porque la policía no va a ir a introducirse a la casa de familia de una persona a ver qué están haciendo. Por lo tanto, se apela a la responsabilidad individual. ¿Qué pasa con deportes individuales y salidas recreativas? Hay muchas consultas respecto de esto. Bueno, en Gualeguaychú están permitidas porque el intendente asumió esa responsabilidad de un control estricto. En Paraná todavía no. Esa es la diferencia. Deportes individuales y actividades recreativas individuales bajo protocolo en Gualeguaychú permitidas, en Paraná no. Eso está establecido en el artículo 1406. Claro. Paraná todavía no. Esperamos que en los próximos días se pueda habilitar esas actividades. Ajá. Y en cuanto a los gimnasios y los locales gastronómicos, ¿cuál es el horario? Eso no lo sé, eso lo determina la municipalidad, pero están habilitados en ambas ciudades. Que son dos sectores que habían hecho y habían pedido justamente, incluso con movilizaciones, ¿no?, en las últimas semanas reclamando que pudieran abrir. Y sí, porque están en una situación económica, todo el país está en una situación económica muy complicada, pero en este caso ya está en una situación límite. Por lo tanto, me parece que el Poder Ejecutivo decidió esta habilitación también motivado por esa circunstancia. Pero siempre apelando a que se cumplan los protocolos sanitarios. Claro. Rodríguez Ignes, por otra parte, bueno, mencionábamos el tema de algunas habilitaciones vinculado con lo cultural también, que era otro sector que además estaba solicitando. Sí, está incluido gimnasios, actividad gastronómica y actividades culturales, según los protocolos. Recordemos que no se pueden hacer reuniones multitudinarias en espacios cerrados, en fin, tiene que ser todo de acuerdo a los protocolos sanitarios. Por otra parte, bueno, preguntarle también qué expectativas tiene usted en cuanto a otras actividades que están solicitando su reapertura, que podría haber algún tipo de novedades en los próximos días, o el decreto se centra solamente en esto. Por ejemplo, ¿qué otra actividad quedaría? Por ejemplo, recuerdo pedidos que han hecho, por ejemplo, desde la iglesia para la realización de misas. Sí, todavía eso está en los decretos nacionales, de manera que son las prohibiciones que establece el Estado Nacional, de manera que va a haber que esperar al 20 de septiembre a ver el presidente qué disposición adopta sobre eso. Claro, sería esta como una semana de transición, ¿no? O aguardando novedades. Claro. Sí, esta es una semana de transición, de prueba, a ver qué pasa. Estamos todos muy expectantes de lo que pase en la ciudad de Paraná con los contagios. Esperemos que no se mantenga al menos esta tasa de contagios, que parece que el sistema sanitario todavía puede resistir. Dependemos mucho de eso. Esa es la verdadera situación. No hay un manual acá ya que automáticamente nos diga va a pasar tal cosa en tal fecha. Todo va a depender del comportamiento personal, individual y colectivo de las personas, de los cuidados y de qué pasa con la tasa de contagio. Claro. Fiscal, bueno, tengo muchas consultas por aquí. En realidad preguntan la cuestión de criterio los televidentes. Por ejemplo, dicen preguntar por qué se permiten bares y gimnasios y no se puede salir a caminar o correr al aire libre. ¿Cuál es el criterio que se utiliza justamente para habilitar o para no habilitar esta cuestión? Claro, esto ya había sido discutido antes y el criterio es el siguiente. El intendente sostiene, y yo creo que es correcto, que en bares y restaurantes se pueden controlar el cumplimiento de los protocolos. Además de una razón económica, ¿no?, que tampoco hay que descartar, pero los protocolos se pueden controlar. En cambio, en las reuniones sociales y en las salidas individuales
por fuera de los gimnasios, y de las salidas gastronómicas, el cumplimiento de los protocolos es imposible de controlar. Entonces, el criterio en el caso de la ciudad de Paraná fue ese. Creo que está ahí respondida la pregunta. Yo creo que sí. Fiscal, bueno, por último, agradeciéndole su tiempo, ¿qué pedirle al vecino, qué pedirle a la gente de Paraná, de lo que es el área metropolitana de Gualeguaychú? Yo creo que el cumplimiento de las medidas sanitarias, uso de tapabocas, distanciamiento de más de 2 metros como mínimo y sobre todo una higiene personal para evitar el contagio. Esas 3 cosas son lo fundamental. Después todo lo demás, bueno, por supuesto a los empresarios, a los dueños de establecimientos, el cumplimiento de los protocolos de higiene del lugar y de ocupación. Pero reitero, uso de tapabocas, el tema del distanciamiento de más de 2 metros entre las personas y la higiene personal. Eso es lo que hay que insistir. Sobre esa base hay que insistir.